este es su noticiero, el noticiero matutino. Y empezando con las noticias, tenemos unas muy buenas noticias para México, ya que instalan la primera planta desalinizadora de agua en México de uso agrícola en América. Esto ha sido en la región de San Quintín noroccidental, en el estado de Baja California. Durante todo el año las condiciones climatológicas permiten el cultivo agrícola de diversos productos, pero la escasez del agua ha llevado a implementar tecnologías innovadoras y amigables con el ambiente para obtener el vital líquido como es la desalinización. La sequía que padece esta región ha provocado que en San Quintín, de 1985 a 2015, la superficie destinada para la agricultura disminuyera de 28.000 a solamente 7.889 hectáreas exactamente. Esto significa una reducción del 72% relacionada directamente con la falta de agua. Por esta razón, la empresa Berrymex anunció recientemente la puesta en marcha de la primera planta desalinizadora de agua de mar en su tipo en América, que permitirá la irrigación integral de los campos de cultivo. Y aquí tenemos con nosotros a uno de nuestros expertos. Cuéntanos, ¿qué impacto tiene esta planta en México? Verás, desalinizar el agua de mar es una tecnología que aborda dos cuestiones fundamentales. Primero, permite continuar la producción agrícola de berries, de bayas, en el Valle de San Quintín. Y en segundo lugar, es una fuente alternativa de agua amigable con el medio ambiente. Este podría ser uno de nuestros principales problemas hoy en México. Existen proyectos similares en Israel y España, pero esta es la primera vez que opera una planta con un sistema de ósmosis inversa en Latinoamérica. Pero experto, cuéntanos, ¿cuáles son algunas de las características que nos puedas contar aquí a nuestra audiencia? Como muchos ya sabrán, el agua es de vital importancia para la vida, con excepcionales propiedades, consecuencia de su composición y estructura. Es una molécula sencilla formada por 3 pequeños átomos, uno de oxígeno y 2 de hidrógeno, con enlaces polares que permiten establecer puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes. Este enlace tiene una gran importancia, porque confiere al agua propiedades que se corresponden con mayor masa molecular. ¿A qué me refiero? De ahí derivan sus elevados puntos de fusión y ebullición, imprescindibles para que el agua se encuentre en estado líquido a la temperatura de la Tierra. Su alto calor específico la convierte en un excepcional amortiguador y regulador de los cambios térmicos, manteniendo la temperatura corporal constante. El alto valor del calor de vaporización permite eliminar, por medio del sudor para el humano, grandes cantidades de calor. Otra de las propiedades que hace que esta molécula sea única es su amplia capacidad como disolvente de sustancias polares. Teniendo en cuenta que somos mayoritariamente agua en nuestro organismo, la casi totalidad de las reacciones químicas producidas en nuestro interior se realizan en medio acuoso. Cuando hablamos del agua también podemos hablar de sus distintos estados en los que se encuentra. Principalmente son 3: el estado sólido, líquido y gaseoso. Derivado de estos estados, también existen cambios de estado. Los principales en cuanto al agua son la condensación, la solidificación, la fusión y la evaporación, todas aplicando o disminuyendo el calor del agua. También podemos hablar del punto de fusión. Es la temperatura a la cual coexisten en equilibrio la fase sólida y líquida a una atmósfera de presión. Para el agua, este valor increíblemente es 0 grados centígrados. ¿Y qué de su densidad? Increíblemente, su densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto quiere decir que 1 centímetro cúbico de agua pesa solamente 1 gramo. La máxima densidad del agua se alcanza a los 4 grados Celsius y una atmósfera de presión, y corresponde a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero experto, esos datos parecen un poco complicados. ¿Podrías hablarnos sobre, no sé, la tensión superficial? Claro. ¿Sabías que esta propiedad permite a algunos insectos como arañas y mosquitos caminar sobre la superficie de un líquido? La tensión superficial se define como la fuerza elástica que hay en la superficie de un líquido. Las moléculas que se encuentran bajo la superficie del agua son atraídas en todas las direcciones por fuerzas moleculares, intermoleculares.
En cambio, las que se encuentran en la superficie solo son atraídas hacia abajo o hacia el lado por otras moléculas, provocando que la superficie se tense como una cama elástica. Otra de las características de las cuales vamos a hablar es el punto de ebullición. ¿Y qué es eso? El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica externa. Para el agua, el punto de ebullición es 100 grados Celsius. Interesante. El punto de ebullición de un líquido depende de la presión externa. Por ejemplo, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados Celsius, ya que a nivel del mar tenemos una presión a una atmósfera. Sin embargo, si se hace hervir agua en una montaña, la temperatura a la cual hervirá será menor. El agua es un constituyente importante para la atmósfera, particularmente en las regiones húmedas y templadas. Es el compuesto mayoritario de la hidrosfera, y los primeros seres vivos se desarrollaron a partir de agua en este planeta, de ahí su importancia. El 68% del agua en el mundo es salada, el 29% forma parte de los suelos, solamente el 2.997% es agua dulce en forma de casquetes polares, y escucha esto, el 0.003% del agua es la confinada para el consumo humano, el agua dulce, y tenemos más. Otra capacidad del agua es que es capaz de absorber el 99% de las radiaciones provenientes del sol. El sonido se puede transmitir bastante bien en los océanos. La aplicación de estos son los sonares que ocupan los submarinos. El agua potable también es conductora de electricidad, contiene aire e iones disueltos. Muchísimas gracias, experto, por habernos acompañado y hablado acerca de una de las principales características excepcionales del agua. Y tenemos también en su noticiero a otro de nuestros expertos para hablar acerca de las posibles aplicaciones del agua en la industria y cómo va a afectar esto al desarrollo sustentable, o si lo va a afectar. Muy buenos días. Muy buenos días, Alexis. Verás, los principales usos del agua en la industria son, por ejemplo, el sanitario. En cualquier industria se emplean inodoros, duchas e instalaciones que garanticen la higiene del personal. Esto es muy importante para cualquier tipo de industria, pero sobre todo en la industria alimentaria, médica y farmacéutica. También se utilizan para la transmisión de calor o refrigeración. Es con mucho el uso industrial que más cantidad de agua emplea. Aproximadamente el 80% del agua industrial corresponde a esta aplicación, siendo las centrales térmicas y nucleares las instalaciones que más agua necesitan para poder refrigerar cada uno de sus equipos. Y es que, según la Organización de las Naciones Unidas, el agua es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. No solo es necesaria para garantizar la salud humana, sino que es clave para la sostenibilidad medioambiental y la prosperidad económica. Más del 75% del agua en México se utiliza para la agricultura. Y es que se estima que para el 2020 este porcentaje aumente. Precisamente para evitar la escasez del agua se requiere la implementación de herramientas y tecnología que faciliten y optimicen el uso del agua en la agricultura y que de esta manera sea sostenible. En México, el uso sostenible del agua y su optimización en la agricultura requiere de inversión y aprovechamiento de tecnologías. Por eso es una muy buena noticia esta planta de desalinización en Baja California. Entre otras opciones que se plantearon para mejorar la agricultura y la sostenibilidad del agua, se encuentra la intensificación de la producción agrícola, la mejora de productividad por unidad de agua, el aumento de la salubridad de los suelos, la cual hará que los productos puedan darse de una manera más fácil, la reducción de los residuos alimentarios y las pérdidas de producto desde la granja a la mesa. Y cuéntanos, ¿cuál es el papel del agua? ¿Cuál es el impacto en el desarrollo sustentable? La industria de producción y la energía juntas presentan el 20% de la demanda de agua. Los países más desarrollados tienen una proporción mucho mayor de extracciones de agua dulce para la industria que los países menos desarrollados. El desarrollo sustentable en el sector doméstico representa el 10% del total del agua. Y en todo el mundo se estima que 748 millones de personas siguen sin tener acceso a una fuente mejorada de agua. Información muy interesante la que nos has compartido. Muchas gracias por haber venido. Y como verán, esta nueva planta
es una fuente alternativa de agua amigable con el medio ambiente, lo que hace que la producción agrícola sea un poco más sustentable. No olvide acompañarnos en este su noticiero informativo la próxima semana. Gracias.